En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, no tardes. Domingo después de la Ascensión. En el día de la Ascensión de nuestro Señor a los cielos, los apóstoles aún esperaban que fuera a reinar a partir de ese momento. Le dicen: Señor, ¿es este el tiempo en que restableces el reino para Israel? Lo están viendo irse, ascenderse a los cielos, y sin embargo le preguntan si el reino iba a ser restablecido en ese momento. En el Domingo de Ramos, aquellos que glorificaron al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén, también se cuestionaban si Jesucristo iría a reinar de inmediato. La gran mayoría entonces no esperaba su muerte. Al menos la madre de los Zebedeo, que sí sabía que iba a morir por lo que nuestro Señor les había dicho a los apóstoles, pensaba que el reino sería inmediatamente restablecido después de la resurrección. Si leemos en el texto de San Mateo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a él para hacerle una petición: ordena que estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Con respecto a este texto se pregunta a San Jerónimo, un texto que se encuentra en el breviario de los sacerdotes, breviario romano, en el día de la fiesta de San Juan a Portam Latinem. ¿De dónde le vino a la madre de los hijos del Zebedeo, Santiago y San Juan Evangelista, que el reinado de nuestro Señor iba a ser inminente, si el Señor les acababa de hablar a los despavoridos discípulos sobre las atrocidades que le esperaban en su pasión? Y se responde San Jerónimo: pienso que es porque nuestro Señor les había dicho, y al tercer día el Mesías resucitará. Cristo no les da a los apóstoles una contestación directa en cuanto al tiempo de su reinado, sino que los remite a los secretos que el Padre tiene reservados, el misterio de la Iglesia, previsto de toda eternidad, pero oculto hasta entonces en el plan divino, y sin el cual no podrían cumplirse las promesas de los profetas. Mas en cuanto a aquel día, la respuesta de Jesús a los apóstoles, y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Y concluye San Jerónimo: supuso esta mujer, la madre de los Zebedeo, que su reino sería inmediatamente establecido y que lo que había sido prometido para su segunda venida se cumpliría en su primera venida. Entonces, claro que San Jerónimo sostenía el reino después de la segunda venida. Quien tradujo toda la Sagrada Escritura al latín, la versión oficial de la Santa Iglesia Católica, la Vulgata, San Jerónimo, no podía menos que saber que su reinado sería establecido después de su segunda venida. Y con respecto a los judíos, que el Mesías fuera a morir les desconcertaba. Un Mesías, en la mente de ellos, no podía morir, sino reinar. En sus mentes, entonces, tenía que efectivamente reinar inmediatamente, idea que el espíritu farisaico mantenía sobre el Mesías. No querían leer los textos en donde se dice que iba a morir. Sostenían, que iba a reinar inmediatamente, un reino político que salvaría a Israel del yugo extranjero. Y una idea distorsionada como esta, que ya tenían los fariseos en ese momento, es una falsa doctrina, que proviene del mismo espíritu de la antigua serpiente que tentó a Adán y Eva, y que tienta en toda falsa doctrina. Con respecto al verdadero reinado de nuestro Señor Jesucristo, persiste aún hoy en los hombres de la Iglesia tradicional la falsa doctrina que dice que comenzó a reinar nuestro Señor Jesucristo a partir de su primera venida, así como
pensaban que ocurriría la madre de los Zebedeo, los apóstoles y los que le aclamaron en el Domingo de Ramos. Una concepción farisaica que lamentablemente se introdujo en la verdadera doctrina católica, distorsionándola, o al menos intentando distorsionarla. Es otra religión, una idea falsa, una doctrina falsa, es otra religión, no es el catolicismo. Al menos no es el catolicismo puro. Este veneno fue inoculado para desprestigio de Jesucristo y su iglesia. La doctrina católica sostiene que nuestro Señor subió al cielo, celebramos el jueves, la ascensión, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar, que significa reinar, a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto lo dice el credo niceno-constantinopolitano, el credo que rezamos siempre. El credo de nuestra fe lo dice. La salmodia de la misa de hoy nos asegura que el Señor reinará sobre todas las naciones. Es decir, no ha reinado todavía. Y está sentado en su trono, como bien lo sabemos, ascendió a los cielos y está sentado en su trono, a donde ascendió, y volverá a nosotros y nuestro corazón se regocijará. La doctrina de la Iglesia, enseñada por los verdaderos papas, es siempre infalible. Y esto es lo que nos han enseñado, este es nuestro legado de toda la tradición de la Iglesia. Que el reino, principalmente la idea que se quiere subrayar, que el reino es después de su segunda venida. El Señor vendrá y reinará sobre todas las naciones, lo dice la liturgia hoy, lo dice la Iglesia, con justicia dura y firme. Por el momento todavía está en su trono, pero volverá para que nos regocijemos. Hoy quien domina el mundo es el príncipe de este mundo, Satanás, a través del engaño. Quien reina es la sinagoga de Satanás y de nuevo, como había reinado antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conciliar entonces el hecho de que Cristo esté ya reinando juntamente a la par del príncipe de este mundo, que es el padre de la mentira? ¿Cómo conciliar esto? Que digan, Cristo está reinando y por otro lado la Escritura nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Esto es imposible de conciliar. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que procederá del Padre, dará testimonio de Jesucristo, nos dice el Evangelio hoy, y su venida en gloria para hacer cielo nuevo y tierra nueva, según nos dice el Apocalipsis. Montado en su caballo blanco y en su manto y sobre su muslo tendrá la inscripción Rey de Reyes y Señor de Señores. El engaño perpetrado por el Vaticano II consistió en desprestigiar a la Iglesia a través de la tergiversación de dos importantísimos dogmas, los primeros dogmas sin los cuales no podemos salvarnos si no creemos en ellos, que son los dogmas de la Santísima Trinidad y de la divinidad de Jesucristo. Entonces se atacan esos dogmas. El propósito era desterrar de la fe de los fieles la verdad de que Jesucristo es Dios, fe que un verdadero católico tiene por haber nacido de Dios que vence al mundo. Todo lo que nace de Dios vence al mundo, dice San Juan, con todas sus cosas absurdas y delirantes. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es muy, muy importante, que pocas veces se predica o pocas veces se dice la importancia de estos dos dogmas, la Santísima Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que están
puestos, por así decir, en duda o tergiversados. Este exilio de Jesucristo de la fe de los fieles se realiza igualando la religión católica, eclipsada por el Vaticano, a todas las religiones. Ya no es Jesucristo el centro, sino el hombre, capaz de gobernarse por sí mismo, y como tal no necesita de Cristo Rey. El mundo no soporta la verdad de que Jesucristo es Dios, por eso quieren desterrar esta idea. Por eso a los detractores dentro de la Iglesia les conviene decir que Cristo ya reinó, y también conviene decir que el resultado de ese reinado está a la vista y es desastroso, por lo que podemos ver hoy, y esto desprestigia ciertamente a nuestro Señor y a su Iglesia. Muy probablemente piensen estos detractores, porque no lo dicen, que su segunda venida es tan solo algo simbólico. Pero es real, y allí Cristo y la Iglesia triunfarán cuando venga nuestro Señor. El triunfo de la Iglesia no será otro que la segunda venida de nuestro Señor, así lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Este, empero, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, aguardando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, y que aguarda que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Cómo podría nuestro Señor Jesucristo haber reinado en su primera venida si aún se encuentra sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos le sean puestos bajo sus pies? Servirá a este propósito el testimonio que los verdaderos católicos tendrán que dar de nuevo. Esto lo dice el Evangelio hoy, junto a algunos judíos convertidos por los dos testigos, lo que indica que la acción de predicar de nuevo, de dar testimonio de nuevo, ocurre o se desarrollará en los últimos tiempos. Porque otra vez decimos, ya reina nuevamente la sinagoga, como había reinado antes, la sinagoga de Satanás, de la cual nos van a echar, según dice el Evangelio hoy, por ser considerados apóstatas de su religión, excomulgados de su religión, de la sinagoga, y personas a las que hay que repeler, como vemos que ellos muy bien están haciendo con la humanidad. Y vendrá tiempo en que cualquiera que nos quite la vida creerá estar haciendo un obsequio a Dios. Así dice el Evangelio de hoy. Es decir, quitar la vida por Dios, por hacerle un obsequio a Dios, algo totalmente contradictorio. Jesucristo nos ha dicho estas cosas, concluye el Evangelio de hoy, para que cuando el tiempo venga, es el tiempo de su venida, nos acordemos que ya nos las había dicho. Pero estos claros razonamientos deducidos de las Sagradas Escrituras no son suficientes para los equivocados hombres de la Iglesia tradicional, vueltos ciegos judaizantes por haber adquirido el mismo espíritu de los judíos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco son suficientes para la gran mayoría de la humanidad adherida a la iniquidad y al mal. ¿Cómo podemos tener mutua caridad, como nos exhorta San Pedro en la epístola de hoy, si los mismos que dicen ser hombres de la iglesia tradicional están en comunión con los herejes? No puede haber allí caridad. Son unos hipócritas. ¿Cómo estos pueden glorificar a Dios cuando beben de la copa de los demonios? Son anticristos, no quieren la venida en carne de nuestro Señor y su reino, y rechazan la verdadera doctrina sobre la infalibilidad. Un papa ciertamente
podría o puede estar en el infierno, pero jamás por haber dicho una herejía. San Pedro jamás dijo una herejía, porque hay algunos que dicen que sí ha dicho herejías. Si pecó al negar a Cristo 3 veces, esto fue por debilidad y con anterioridad a ser constituido Papa por nuestro Señor. No cometió este pecado una vez que ya era Papa. Los esfuerzos de los hombres de la Iglesia tradicional por seguir remando contra corriente son ineficaces, pues hoy la mayoría de la gente no tiene interés por el Evangelio. Este ha sido ya desprestigiado y presentado como que ha sido superado por la religión del hombre. Esa es la realidad. Nadie puede negar. Siempre conocemos a personas que uno les habla de Dios, les habla de Jesucristo, les habla del Evangelio y no les interesa, no quieren saber nada. Por eso, esos esfuerzos ineficaces yerran al intentar la conversión de los pueblos. En los últimos tiempos, solamente un milagro de Dios podrá abrir los ojos de quien Él desee. Y es lo que tenemos que pedir con nuestras oraciones, humildes oraciones e insistentes oraciones, perseverantes, de que abra los ojos. Porque si es a través del Evangelio, el Evangelio ya no interesa, como dije. ¿Qué israelita aceptaría hoy el Evangelio? Que vaya alguien a predicarle a Israel con todos los disturbios y guerras que hay. ¿A quién le interesa el Evangelio? Allí. Solo se convertirán por la predicación de los 2 testigos, cuando aparezcan literalmente allí, en ese país, en esa región geográfica, los 2 testigos, y les dirán que ellos son la autoridad. De lo contrario, no habrá conversión para los judíos. No habrá conversión para los judíos a través de una predicación del Evangelio. La conversión de los judíos es solamente por un milagro de Dios con la aparición de los 2 testigos que les dicen que son autoridad. De lo contrario, no van a creer en Jesucristo. Y también pasa lo mismo que a los judíos, mucha gente hoy a nuestro alrededor. Creemos que se acabaron o se están por acabar los tiempos. Así lo dice San Lucas: Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Es realmente difícil precisar ese tiempo, pero creemos que ya estamos o ya vamos a estar muy enseguida. Lo que sí se sabe ciertamente es que ese tiempo que Dios le había dedicado o dado a los gentiles se debe cumplir. Sí o sí se debe cumplir, se debe acabar. Eso es cierto. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales, el hecho de que no interese el Evangelio es una prueba, podríamos decir, o un testimonio de que los tiempos se están acabando, no interesa ya el Evangelio. ¿A quién le interesa hoy que se hable de Dios? Por eso, y como milagro de la misericordia de Dios, San Juan tendrá que volver a predicar de nuevo. Así como los 2 testigos vendrán por los judíos, San Juan vendrá por nosotros los católicos que todavía necesitamos conversión, volvernos a Dios. Y necesitamos que nos prediquen de nuevo. El mismo San Juan dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. La acción venido, que da la impresión en nuestra lengua de haber sido pasado, que ha sido ya ejecutada, terminada,
Es en realidad un infinitivo perfecto activo. Tengo que recurrir a la gramática aquí para poder explicar. Y un infinitivo perfecto activo indica duración en el tiempo. Es decir, venido, sí, porque ya ha venido, pero sigue viniendo. Es decir, vendrá. Y todo espíritu que no confiesa o disuelve a Jesús no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Habéis oído, dice San Juan, que viene ese espíritu, que viene anticristo, y ahora ya está en el mundo. Espíritu que maneja la usura y el robo de las finanzas de la élite, con eso nos manejan, a ver cómo nos pueden robar más a través de la usura. La corrupción e injusticia del sistema político, también, cómo pueden ellos robarnos más con la mentira, con la corrupción. La inmoralidad de la sodomía y demás pecados carnales que claman al cielo. La mutilación que los tatuajes hacen al cuerpo que debería ser, si no lo es, templo del Espíritu Santo, no del diablo, no de los tatuajes. La insistencia depravada en el error y la mentira, la abominación de la idolatría, que Dios es lo que más detesta, porque no se lo reconoce a Él, no se reconoce su soberanía. Son espíritus diabólicos encarnados en personas que quieren pecar. Son espíritus encarnados, pero las personas son las que pecan, pues le permiten a ese espíritu y aplauden los comportamientos que sugieren que abiertamente se oponen a Jesucristo. Es necesario tener este concepto bien en claro. Roma hoy es una cloaca, un circo, un prostíbulo. Es la copa y la mesa de los demonios, de los que habla San Pablo. En el Vaticano ya han entronizado a Satanás, y eso se sabe. Y en la tradición se quiere volver al Vaticano. Tremenda contradicción. Jamás deberíamos identificar a la Santa Iglesia Católica como romana. De hecho, no es lo que dice la tradición, no es lo que dice o que enseña la Santa Iglesia. No es esto lo que dice el credo niceno-constantinopolitano, que dice: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No dice que la Iglesia sea romana. De hecho, en tiempos de la historia, la Iglesia no estaba en Roma, como al principio estaba en Jerusalén, después en Antioquía, etc. La Iglesia no puede caer, es indefectible, como Jesucristo nos lo promete, pero Roma sí. Roma sí puede caer. La Iglesia no puede caer y se puede mantener en cualquier lugar del mundo, en un puñado de gente, pero Roma sí puede caer, porque Roma no es la Iglesia. ¿Qué tiene Roma hoy de católico cuando está toda la doctrina profanada y es todo sacrílego? Roma hoy representa a toda la cristiandad apóstata. De Roma no va a quedar piedra sobre piedra, según la profecía de la caída de Babilonia, así como le pasó a Jerusalén. 7 veces menciona el Apocalipsis la caída de Babilonia. Menciono tan solo una. Ha caído Babilonia la grande y ha venido a ser albergue de demonios y refugio de todo espíritu inmundo. Sus pecados se han acumulado hasta el cielo. Albergue de demonios, refugio de espíritus inmundos, pecados que claman al cielo. ¿Qué es lo que está pasando en Roma? Del cielo va a caer fuego sobre toda la inmundicia que hay en la cristiandad, apóstatas y traidores. La caída es inminente
y manifestará quiénes son los aprobados por Dios. Jesucristo una vez dijo: no he venido a traer la paz, sino la espada y fuego. ¿Y qué quiero sino que arda? No he venido a traer la paz, sino la espada y fuego. ¿Y qué quiero sino que arda? Que toda la cristiandad apóstata arda. Eso es lo que Jesucristo quiere. Es decir, que desaparezca totalmente, que sea totalmente consumida en cenizas. El lagar será pisoteado, leemos en el Apocalipsis, que es imagen de la venganza divina. Es figura sangrienta, y del lagar salió sangre, dice el libro, que llegó hasta los frenos de los caballos por espacio de 1.600 estadios. 1.600 estadios. Un estadio equivale a 185 metros. Multiplicado por 1.600 nos da una superficie de sangre humana de 300 kilómetros de largo. Podemos imaginarnos eso. Un tremendo charco de sangre humana de 300 kilómetros de largo. Millones morirán, apóstatas e idólatras. Y esto lo dice Dios, la revelación, el Apocalipsis, San Juan que lo vio en el cielo, no lo decimos nosotros. Un charco de sangre de 300 kilómetros de largo. Que Dios nos libre. Y de ahí la urgencia de transmitir estos mensajes y de amar la verdad. Si no nos mantiene Dios, cualquiera puede caer. Yo también puedo caer. Si Dios no acortara los tiempos, nadie se salvaría. Eso lo dice San Mateo claramente. La conversión y la salvación vienen solo por un milagro de Dios. Como ya expliqué recién, no hay interés en el Evangelio. La conversión y la salvación de todos los católicos y de aquel que Dios quiera que todavía tenga que entrar a la iglesia o convertirse a la iglesia, es por un milagro de Dios. San Juan fue arrebatado al cielo y vio estas cosas para advertírnoslas. Allí se le dio de comer un libro, un librito. Dice: fui pues al ángel y le dije que me diera el librito, y él me respondió: toma y cómelo, amargará tus entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y esta acción de comerlo completamente, nos dice que San Juan se enteró por completo de todo su contenido. Continúa: era en mi boca dulce como la miel, mas habiéndolo comido quedaron mis entrañas llenas de amargura. La dulzura de la palabra de Dios contrastada por la amargura del horror de los abismos, de la apostasía y sus castigos. Y le dolieron las entrañas. ¿Qué cosas habrá visto San Juan? San Juan vio todo. El satanismo con sus sacrificios humanos y muy particularmente en el Vaticano, los rituales de niños, la sodomía, el desprecio por Jesucristo y otras cosas repugnantes. ¿Cómo no le iba a doler el estómago? Y habrá visto otras cosas más que nosotros no sabemos. De hecho, en otra parte nos dice San Juan en el Apocalipsis: y cuando hubieron hablado los 7 truenos, iba yo a escribir, dice San Juan, mas oí una voz del cielo que decía: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. O sea que hay cosas, digamos, que no fueron reveladas, que podrían haber sido reveladas porque San Juan las vio, pero que la misericordia de Dios Padre no quiso que nosotros nos enteremos. ¿Quién puede imaginar algo más atroz de lo que ya está pasando? ¿Qué es lo que hará el anticristo más atroz de lo que ya está sucediendo? Pero bueno, eso no ha sido revelado por misericordia de Dios, y pienso yo que es por
por temor a que alguien enloquezca al saber estas cosas. La última oportunidad que le queda al diablo de ganarle a Dios, ante quien había expresado su rebeldía, no te serviré, es la condenación de la mayor cantidad posible de almas. Cuando se enteró el diablo que Dios se iba a hacer hombre, se rebeló y arrastró consigo a 1/3 de los ángeles. Esa fue su primera aparente victoria. La última aparente será quitarle la mayor cantidad de almas en los últimos tiempos por envidia. Luego, presentar la doctrina de la parucía, que es el plan de Dios inmediato que sigue, es ayudar a despertar a la gracia los corazones aletargados y es revivir el espíritu de los fieles. Pero los hombres de la iglesia tradicional parecen no querer este despertar y vivir, y buscan cualquier excusa para justificarse. Callar la verdad es condenarse a uno mismo, y uno está muy consciente de esta verdad. Y por eso la urgencia y la insistencia en decir todas estas verdades. El fiel que escucha y comprende la verdad se despierta y se pregunta por qué están pasando todas estas cosas malas. ¿Por qué? ¿Quién va a restaurar todo esto como tendría que ser? Un mundo de paz y de justicia. Todo va de mal en peor, agigantadamente. De una semana a otra uno puede ver el aumento de mal, el aumento de distorsión, de error. Es realmente impresionante, realmente espeluznante. Quien comienza a considerar seriamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios le da una nueva gracia, si es fiel y humilde en aceptar la doctrina verdadera. Si se acepta la doctrina verdadera, no hay que desconfiar de Dios. Dios irá dando sus gracias para poder seguir avanzando, conociendo más y también teniendo mayor seguridad en esta verdad. Se empieza a amar la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando se la empieza a conocer. No se ama lo que no se conoce. Hay que por lo menos comenzar a conocer esta gran verdad de la parucía para amarla. Y Dios, como ya dije, le irá dando a esa alma fiel el progreso en ese amor. Cada vez lo irá deseando más y más, porque desear es amar. La única solución de todo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a esto se oponen. Dios sabe que este milagro finalmente le dará el reconocimiento que le es debido. Más apostasía, más triunfo para Dios. Más dolor, más gozo para nosotros. La mujer en el momento de dar a luz tiene tristeza porque su hora ha llegado, pero cuando su hijo ha nacido no se acuerda más de su dolor, por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. Ese hombre es Jesucristo. Los dolores de parto son por su venida. Sin duda, San Bernardo sostiene que muchos se tienen que despertar a esta verdad para que más almas juntas pidan su venida. Por eso la Iglesia puso en el común de doctores, en la misa del común de doctores, el texto de San Pablo en el que él desea que la corona de justicia que le está reservada, que el Señor le dará en aquel día, la parucía, le sea dada también a todos los que aman su venida. Todos los doctores amaron su venida y es a propósito que se coloca este texto en la misa de los doctores. San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, San Roberto Belarmino, cuya fiesta es mañana, Santo Tomás de Aquino, San León Magno, San Gregorio Magno, San Alberto Magno, San Pedro Canicio, San Antonio de Padua, San Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén, San Pedro Crisólogo, San Atanasio.
Todos ellos pedían la venida de Cristo. Y este amor por su venida debe ser proclamado y extendido hasta los últimos confines de la tierra. Debe ser universal, que es lo que quiere decir esa palabra. Universal quiere decir católico. Entonces, este mensaje debe ser católico a todo el mundo. Por milagro el mundo entero será católico cuando venga nuestro Señor, después de que haya visto venir de los cielos al mismo que en la ascensión subió a los cielos. Salid de Babilonia, anunciádlo con voz de júbilo, publicad esta nueva, hacedla llegar hasta los confines de la tierra, católico. Decid, Yahvé ha rescatado a su siervo Jacob, ha rescatado a Israel, su pueblo, y como tal demuestra que es el verdadero Dios. Es un texto de Isaías. Y San Juan repite esta idea de Isaías, pero aplicada a la Babilonia actual. Salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados, sino participar en sus plagas. En la historia, Isaías exhortó a los israelitas cautivos en Babilonia a salir de esa ciudad. Esto es imagen de la salida del cautiverio de la Roma apóstata, en la cual se encuentran muchos católicos y la gran mayoría de buena fe, lamentablemente, a la cual deberíamos decirle que salgan de la Babilonia, salir también del cautiverio del falso cristianismo, protestantismo, mal llamados ortodoxos, etc., y también de los equivocados hombres de la iglesia tradicional, de la iglesia verdadera católica. Hay que salir de todo lo que sea herejía y error. Dios no quiere que participemos de su suerte, porque ya sabemos cuál va a ser la suerte de todo esto. Vemos pues la perfecta coincidencia entre San Juan e Isaías, el gran profeta, que consoló a los que lloraban en Sión y anunció las cosas que han de suceder en los últimos tiempos. Nos preguntan, ¿dónde encontrar un sacerdote fiel a la verdad? Pues no solo hay escasez de sacerdotes verdaderos, somos muy poquitos los sacerdotes verdaderos, contados con los dedos de la mano y menos todavía. En algunos países no hay ninguno, sino también que son muy pocos los que se juegan por la verdad. Son muy pocos los sacerdotes y de los pocos sacerdotes, pocos aún se juegan por la verdad. Esta es la triste realidad. Por eso la respuesta que podemos dar no es muy alentadora, es que es muy difícil encontrar un sacerdote verdadero, fiel a la verdad. Pero se puede salir de la apostasía, detestando y condenando el error y la cobardía, y sobre todo conociendo y amando la verdad. Luego Dios mostrará el camino. Salid de ella, pueblo mío, en medio de la ciudad corrompida y de los adoradores de la bestia, anticristo, viven los marcados con el sello del Cordero. A ellos se dirige esta voz del cielo, que es sin duda la voz de Jesús. La inminencia de su ruina, de la Babilonia, y los ejecutores de la venganza divina están preparados para castigarla duramente a causa de sus crímenes y de su orgullo, y porque sus pecados han llegado hasta el cielo. En consecuencia, finalmente, prepararse, salir del letargo y del engaño. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro que le sea igual, es el tiempo de angustia, nos dice Jeremías. La caída de Babilonia está literalmente a las puertas, y decir la verdad, esta verdad, es caridad. El fin de todas las cosas está cerca, dice San Pedro. Sed pues prudentes y sobrios para poder dedicaros a la oración, nos exhorta San Pedro hoy en la epístola.
decir la verdad y no engañar. Si alguno habla, sea conforme a las palabras de Dios, continúa diciendo San Pedro en la epístola de hoy. Que nuestras palabras sean conforme a las palabras de Dios, porque tremendo es su juicio. Si hay que retractarse de nuestra parte, nos retractamos. Bendito sea Dios, si así lo quiere. A fin de que el glorificado en todo sea Dios por Jesucristo, a quien es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesucristo, ya no tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.